Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto saludarles de nueva cuenta. Sean bienvenidos al programa Volviendo a la Palabra de los jueves, aquí por Radio Esperanza, en el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan aquí en cabina. Tenemos cabina llena, está toda la familia, está mi esposa Esmeralda, mis hijos Angelito, Sofía y Sara, mi hermano Francisco, mi hermana Elena y su beba también ya, su beba Jimena, su próxima beba Jimena. Aquí estamos todos listos para recibir tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes. Y para eso te vamos a dar nuestros números aquí en cabina. Son el 83755051 y el 83755055. Nuestro correo electrónico, bueno, te los voy a repetir, aunque son los números que tú conoces de todo el día aquí en la estación. 83755051 y 83755055. También podemos estar en contacto vía correo electrónico de donde tú nos escuches. Puedes mandarnos un correo a volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a _la palabra @hotmail.com. También te voy a dar mi número de celular por si quieres, ya sea llamarme, mandarme un WhatsApp, un mensaje de texto. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Ahí podemos estar en contacto, esas son las vías de comunicación. También te invitamos a visitar nuestra página de internet. Nuestra página es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook. Puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí tanto en Facebook, en la página de internet, y también de ahí te ligarías a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos actualizando constantemente las predicaciones, las enseñanzas que tenemos en radio, los fines de semana. Échale una visitadita y te puede ser de bendición. O igual si te interesa alguna prédica de las semanas anteriores de aquí de radio, ya sea de los jueves o inclusive de los miércoles, porque también predicamos acá los miércoles a las 7:30, por si no estabas enterado. Si te interesa algo, alguna prédica pasada, solo llámanos y te la hacemos llegar. También si te interesa, si no tienes Biblia y quieres leer, si nos escuchas de pronto, de casualidad, entre comillas, y te interesa leer la Biblia, pero no puedes hacerte de una, nosotros te hacemos llegar una Biblia a las puertas de tu casa. Solo llámanos y te hacemos llegar una, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. La calle es Corregidora, número 500, en la mera esquina con Colón, muy cerca de la Clínica 6. Corregidora 500, esquina con Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza, todos los domingos a las 12 del mediodía. Excepto este domingo no vamos a estar en nuestra congregación porque nos toca celebrar bautizos, ¿ok? Pero todos los demás domingos a las 12 ahí estamos, ¿ok? Además, si no te queda cómoda esta dirección, tenemos unas pequeñas células de estudio en casa. Los lunes allá en Escobedo, en el Pedregal del Topo Chico, los martes y jueves en Monterrey, en la colonia Niño Artillero, los miércoles en Los Fresnos, en Apodaca, y los sábados en Vistas del Río, en Juárez, Nuevo León. Si te interesa al unirte a una de ellas, si te queda cerca, solo llámanos, mándame un mensaje de texto o un correo y te mando la información, domicilio, horarios y todo lo demás. Y además un aviso que hemos hecho las últimas semanas, un hermano en Cristo, un oyente de la estación, nuestro hermano Roberto Escalante tiene problemas de salud, se está quedando sin vista por varios motivos y ocupa varias intervenciones.
una serie de intervenciones y solo la primera cuesta alrededor de 70,000 pesos, no tiene cómo conseguirlos, está confiando en el Señor y está solicitando ayuda a todo el cuerpo de Cristo para que todo aquel que pueda y desea ayudar lo haga, ¿ok? Te vamos a dar su número de cuenta, es una cuenta de Oxxo Saldazo, si tienes en qué anotar, es la 4766 8412 3293 5794. Si quieres más información, llámanos o bien puedes llamarle a él directo. Roberto Escalante, 818 178 0647, ¿ok? Y ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las últimas semanas hemos estado hablando, comenzamos hace varias semanas hablando de falsos maestros, de falsos pastores y todo el daño que han introducido al cristianismo. ¿Sí? Entre tantas cosas que han hecho un tipo de elitismo cristiano, es decir, separación como entre cristianos superiores e inferiores, entre cristianos ungidos y cristianos del montón. Y tristemente han hecho creer a mucha gente cristiana que es cristiana del montón, que ellos no tienen el espíritu como ellos, entonces los del montón tienen que buscar y depender de los ungidos para todo. Ese no es el cristianismo. El espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en todo aquel que ha creído el evangelio, que ha creído en Jesucristo. ¿Sí? Pero estos han hecho esto. Si tienes un problema, busca al ungido. Y aquí nos damos cuenta fácilmente. ¿Sabes qué es lo que abunda a esta estación? Llamadas de gente que ore por mí, ore porque tengo un problema, ore porque necesito un milagro. Y todo esto que hoy se ve normal, que tú que me escuchas dices, pero eso no es normal, no es el cristianismo, no, de ninguna manera es normal esto. ¿Sí? Pero esto es algo tan arraigado, porque no es algo que están haciendo, es algo que ya han hecho por muchos años. Ocupas un milagro, tienes que ir a un ungido para que ore por ti. Y así en cualquier cosa que ocupas. Nos han llevado primero, nos llevaron a la dependencia, hasta después terminar convirtiéndose esto en idolatría. En personas idolatrando a otra persona, a su pastor. Y de esto hablamos la semana pasada. ¿Sí? Hablamos incluso de que aquí ya no importa si el pastor es de buena o mala doctrina. Hay idolatría en el cristianismo evangélico. Esa costumbre, esa dependencia de un hombre, de seguir a un hombre en vez de a Jesucristo y en lugar de su palabra. Eso es idolatría. Inclusive, aunque el pastor sea de buena o de sana doctrina, es idolatría. La idolatría es igual si está siguiendo a un hombre de buena o de mala doctrina, es idolatría. Confiar a ciegas en un hombre es idolatría. ¿Ok? Ese hombre podría salvarse, pero tú no necesariamente. Veíamos la semana pasada, 1 Corintios 3, por ejemplo en el 3:4, cuando Pablo ataca esto, diciéndole a los corintios, dice uno, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto sucedía ya a los corintios. Exaltaban al hombre, seguían hombre. ¿Cómo saber si has caído en idolatría? Cuando dejas de obedecer aquel mandato que dice 1 de Juan 4:1. Probar los espíritus a ver si son de Dios. Si tú ya no lo estás haciendo con tu pastor, si no lo estás poniendo en práctica, es porque has puesto a tu pastor por encima de Dios y eso es idolatría. Por cualquier motivación. Algunos tienen motivación incorrecta, les han enseñado no tocar al ungido y no lo juzgan. Bueno, esa es idolatría, pero no son los únicos motivos. Otros dicen, no, como este sí es de sana doctrina, entonces tampoco ya no lo prueban, y eso también es idolatría. A la hora que dejas de ponerlos a prueba, se convierte en idolatría. Esa es la marca
cuando has caído en idolatría. Ahora bien, ¿cómo vamos a ponerlos a prueba? Es por medio de la Escritura, hermano. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Leer Escritura, estudiar Biblia, leer Biblia igual o más que tu pastor. Y en realidad, este es el mayor daño que se le ha hecho al cristianismo evangélico. Alguien que cree, ya me salvé, ¿no? Porque salí del catolicismo. Pero entra a otro lugar y sigue sin poner a prueba al hombre, sigue sin leer la Escritura. Puede alguien salir, ya me salvé, ¿no? Ya salí del pentecostalismo, pero sigue sin poner a prueba los espíritus. En el momento en que dejamos de probar los espíritus, se convierte en idolatría. Porque se nos manda no seguir hombres. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que sucede, hermano. Seguir a un hombre te aparta de Jehová. Dice ahí en el 17:6, en el 17:7, perdón, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito aquel que tiene relación con Dios, sin intermediarios, no seguir hombre. Jamás deberíamos poner la confianza en un hombre, porque lo único que no falla es la palabra de Dios, nuestro Jesucristo, el único infalible. Y todos los pastores deberíamos de saber estas cosas y empujar a nuestras ovejas, que en realidad no son nuestras sino de Jesús, empujarlas a Jesús, empujarlas, insistirles, darles tanta lata hasta que te sueñen. Tienes que leer la Biblia por tu cuenta. Tienes que estudiar igual o más que tu pastor. Tienes que ser experto en la Escritura. Tienes que ser teólogo. Tienes que crecer en esto. Estudiemos la Biblia por nuestra cuenta. Lleguemos a conclusiones por nuestra cuenta. Hoy parecen buenos tiempos. ¿Sabes cuánto cuesta oír una buena prédica? Nada, prender tu computador, agarrar tu celular, tener internet, entrar al YouTube. Y esto parece bueno. Pero no es así del todo. Si dejas de probar hasta el que escuchas en internet, todo se convierte en malo. Cuando dejas de examinar, todo se convierte en malo. Cuando aceptas lo que escuchas sin probarlo, todo se convierte en malo. En Hechos 17 pone Pablo de ejemplo a los de Berea, porque escuchaban y luego iban a las Escrituras a ver si lo que les habían dicho era verdad. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Ser como los de Berea. Jamás dejar de escudriñar las Escrituras por nuestra cuenta. ¿Ok? Porque el YouTube, por eso hoy, hermano, por eso hoy es más fácil de propagar doctrinas erradas. Porque aunque puede ser de bendición el YouTube, el Facebook, el Internet, pero también resulta en maldición como ha resultado. Las doctrinas erradas corren como pólvora, ¿sí? Todos las escuchan, todos las creen y ya, ¿sí? Escuchamos doctrinas, las damos por ciertas porque las predicó tal o cual pastor, ¿no? El principal consejo es leer la Biblia, regresar a la palabra de Dios por nuestra cuenta, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y si puedes invitar a vecinos, mejor, y después invitar familia, mejor. Pero eso es lo que esa es la vida cristiana, ¿sí? Esa es la vida cristiana. Hoy vamos a hablar un poco de esto. En realidad es un tema que me encanta predicar, exhortar, a leer la Escritura. Yo creo que hoy no nos vamos a pelear, ¿no? A menos de que tú tengas algo contra esto. Yo quiero ayudarte, darte algunos consejos, ¿sí? El primero ya te lo di, hay que leer la Biblia, ¿sí? Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Pero el segundo es protegernos de algunas cosas. Precisamente estamos hablando de volver a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con cosas que parecen, pero que no es palabra de Dios. Y que muchos hoy damos como por ciertas, ¿sí? Mira, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los que tienen
o usan alguna Biblia de estudio, necesitas entender, ¿sí?, que hay una línea en esa Biblia de estudio adentro, en sus páginas, hay una línea que separa lo que es la palabra de Dios de lo que son los comentarios, ¿sí? Hay una línea que separa la Biblia de los comentarios. Bueno, los comentarios de una Biblia de estudio son eso, son comentarios. Claro que sirven, claro que son útiles, son escritos ahí por un maestro o alguien que se siente maestro, ¿sí? Pero no podemos elevarlos, no podemos ponerlos al nivel de la palabra de Dios. Tienes que discernir. Sí, los comentarios son eso, comentarios de alguna persona. ¿Okay? Hoy que en el cristianismo evangélico principalmente, hermano, entra a una librería y, hermano, no sabes ni cuál escoger, ¿no? ¿Y cuál escogeré? Ahí está la Peshita, la de la Arcoíris, la de MacArthur, la de... ¿Cuál escogemos? Tantas Biblias de estudio. Bueno, escoge la que sea, hermano. Pero tienes que ubicarte cuando es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Todos los comentarios de cualquier persona, de cualquier editorial, de cualquier editora, es eso, comentarios de un hombre, ¿ok? Y tienes que separarlo de lo que es palabra de Dios, ¿ok? De lo que hablábamos ahorita hace rato, algo de lo más peligroso, el Internet y todo lo que ahí existe. El Internet no es palabra de Dios. Tenemos que tener agudo el discernimiento. Y hay personas que no lo tienen. Hoy, si el cristiano quiere saber algo, algún tema de la Biblia, ¿a dónde va? Tristemente, hemos dejado de ir a la Biblia. Hemos dejado de la pureza de la Biblia. Si necesitas saber algo de la Biblia, ya hay que ir a la Biblia. Hay que apoyarnos en herramientas. Tan hermoso que es sentarte, leer la Biblia. Si no entiendes algo, acompañarte de un diccionario. Si aún quieres tener más, acompañarte de una concordancia. Pero tristemente hoy no es así. Cuando alguien quiere saber algo, ¿a dónde va? Al YouTube. ¿Y qué es lo que va a saber? Pues lo que ya saben todos los cristianos, ¿no? El cristianismo por eso es lo que es. Por lo que hablábamos ahorita, errores que se transmiten de uno a otro por no estudiar la Biblia. Si un día quieres saber sobre el tema del anticristo, ¿qué hace la gente? Ir al Internet. ¿Cuántos hermanos están formando así sus doctrinas? Y el Internet es, como te decía ahorita, tan parejito. Todos los cristianos, la mayoría cree lo mismo. El anticristo es un hombre, viene en el futuro, firmará un tratado de paz, habrá una sola moneda. Y, hermano, te sorprenderías. Tú que estás formando tus doctrinas por Internet, por seguir hombre, te darías una sorpresa, mi hermano, cuando te decidas a leer la Biblia por tu cuenta. Sí, te darías cuenta que muchas cosas que has creído no están en la Biblia. No están en la Biblia. Por ejemplo, usar pantalón para la mujer no es pecado. No está en ningún lado de la Biblia. En ningún lado. Te sorprendería. Algo que cree el 99.99 de los cristianos. ¿Cómo que no está en la Biblia? No, hermano. Y esto puede pasarnos con muchas cosas. Debemos centrarnos en la Biblia. ¿Sí? Oye, es bueno apoyarse con cosas, es bueno. Algunos podemos tomar comentarios de alguien, pero nunca como palabra de Dios. Ningún comentarista. Hoy hay tantas cosas que se están usando para mal. Por ejemplo, Marcos 10:24. Marcos 10:24 y 25. Te va a sonar este ejemplo. Los discípulos se asombraban de las palabras de Jesús, pero Jesús les dijo: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y después hay
hay comentarios de personas que dicen, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero si vivirían en aquellos tiempos. Hay pastores que dicen que en la ciudad había una pequeña puerta que se llamaba el ojo de una aguja. Entonces no está enseñando Marcos 10:24 que el rico le es imposible, sino que aquella puerta era muy pequeña y batallaban en entrar, pero entraban. Y tú escuchas cristianos, escuchas pastores, sí, así había una puerta, sí. ¿Dónde lo vio? En internet. ¡Wow! El bendito internet elevado a palabra de Dios, hermano. ¿Sabes que cualquier fulano, cualquier fulana puede abrir una página de internet y escribir cualquier bobería que se le venga a la mente? Internet no es una fuente confiable de ninguna manera. Y sin embargo esto lo cree todo el cristiano. Lo que cualquiera dice en internet, como si el internet fuera más verdad que la Biblia. Eso es lo que nos está pasando. Gente que cuando quiere, eso es lo que muchos hoy le llaman estudiar Biblia. Ir al internet, escuchar el internet. Lo importante es lo que dice la Biblia. La Biblia dice aquí en Marcos que es imposible que un rico entre en el reino de Dios. Está hablando literal. ¿Sí? Yo soy exhortador, hermano, de ser un estudioso de la Biblia. Yo soy el principal exhortador de tratar de buscar el contexto en cada estudio. Y hay un contexto muy importante que también es el contexto histórico, pero de ninguna manera historiadores, comentarios pueden ser elevados al nivel de la palabra de Dios. Nos sirve un libro de historia, nos sirve mucho cuando vemos distancias entre ciudades, geografía, mapas, cosas comprobables, las guerras que hubieron, los gobernantes que existían. Pero cuando hablamos de cosas no comprobables, hermano, dale la vuelta a todo el internet. No vas a encontrar una fuente confiable donde diga que existía una puerta llamada el ojo de una aguja. No lo hay. Cuando hablamos de cosas no comprobables, debemos de desecharlas y priorizar la palabra de Dios. La otra vez escuchaba a un disque pastor explicar aquel pasaje donde Jesús nos manda, haceos como niños, y si no nos hacemos como niños, no heredaremos el reino de Dios. Pero él decía otra vez, no, es que en aquel entonces, si hace 2000 años, no sé cómo él llegó hasta allá hace 2000 años, no, los niños no eran así como los de hoy, sino que en aquel entonces los niños estudiaban la palabra desde los 8 o 10 años, y ya eran disciplinados y ya eran seguidores de alguien, ¿sí? Y seguían a su líder. Y los levantaban a las 5 de la mañana y tarugadas así. ¿Quién dice, hermano? ¿Dónde lo compruebas? Y tristemente gente como esta es tomada hoy como de sana doctrina. Nada más lejos. ¿Pero por qué? Porque lo aparenta. Oye, bien estudioso. Pues claro, la gente ignorante dice, usted sabe tanto que no solo sabe la Biblia, sabe la historia de hace 2000 años, o sea... Imagínate lo súper inteligente, imagínate el sabio ante el cual estamos. Y no es más que un simple y torcedor de la Escritura. ¿Sí? Esas son las cosas que no podemos elevar a palabra de Dios. Cuando alguien dice, no, es que en aquel entonces todos se levantaban del lado derecho de la cama. ¿Quién dice? ¿Cómo lo comprobamos? Ten cuidado de elevar cosas a la palabra, al nivel de palabra de Dios. Todo lo adicional a la Biblia puede ser una bendición si lo usamos bien, pero también es un peligro. Hay tantas historias de internet que el chip ya lo están poniendo en Estados Unidos. Oh, ¿lo viste? Oh, sí, cristianos, es la marca de la bestia, ya lo están poniendo. ¿Dónde lo vio, hermano? En internet, hermano. Internet.
no puede ser base para nada para nosotros. Hay gente que cree más la palabra de Internet que la Biblia. Hay gente que estudia más el Internet que la Biblia. Hay personas que se creen estudiosos. La otra vez un hermano, bueno, no sé si se le pueda llamar hermano, me decía, no, hombre, Lara, es que yo sé mucho. Hasta las 3 de la mañana me duermo. ¿Haciendo qué, hermano? ¿Leyendo la Biblia? No, viendo videos de Internet. Y ese es el estudioso de hoy. Ese es el estudioso de hoy. Gente escuchando. ¿Sí? Y te digo, vas al Internet y ¿qué es lo que hay? Lo que creen todos. Y por eso todos los cristianos, o el 99%, cree lo mismo. Y cuando alguien cree diferente, a nosotros nos pasa. ¿Y a poco sabe usted más que todos? ¿A poco? No. Y esa lógica, hermano, que usa la gente, a mí, sería buena lógica. Si los cristianos todos estudian la Biblia, y si todos los cristianos llegan a una misma conclusión, entonces cuando alguien concluyera algo distinto, pues claro, la lógica indicaría claramente quién es más probable que esté equivocado. Pues el que es uno, ¿verdad? Eso es muy probable. Si todos estudiamos y todos llegamos a la misma conclusión, y luego viene alguien, uno solo, y llega a otra conclusión, pues las leyes de la probabilidad dicen que es muy probable que ese uno esté equivocado. Pero no es lo que está pasando. La realidad en el cristianismo es que hemos dejado de estudiar la Biblia. Lo que hoy llaman estudiar es ver videos, y hasta los que se dicen cristianos de sana doctrina, es lo que hacen, ver videos de MacArthur, de Alducin, de Chuy Olivares, de Paul Washer, porque ellos son de buena doctrina. Y entonces yo no puedo estar equivocado. Pero cualquiera, hermano, con todo respeto, de sana doctrina, Spurgeon, Calvino, MacArthur, no nos interesa. ¿Nos pueden ser de ayuda? Claro que sí, pero siempre y cuando me lleve a la Biblia, porque lo que le interesa al cristiano es qué dice la Biblia. No nos interesa qué dice Calvino, no nos interesa qué dice MacArthur, no nos interesa qué dice Dante Gebel, no nos interesa qué dice el pastor Lara, ni el pastor Valdés. No nos interesa muy poco. ¿Sí? Hay iglesias que se llaman así mismo reformadas y tienen prédicas, tienen enseñanzas sobre la confesión de fe de Westminster y la confesión de fe de Irlanda y la confesión de fe del año 1600. No importan. La Biblia, hermano, la Biblia. Y lo peor de todos estos es que aparentan ser de sana doctrina. Y la gente se está confundiendo. Como no gritan, como predican serio, como usan más la Biblia, como no se tiran al suelo, como no hablan lenguas, pues han de ser buenos, ¿no? Y mucha gente está analizando así. Es decir, los pentecostales pues se tiran, ¿no? Pero los bautistas, mira, son más serios. Y es como la gente distingue. No, mi hermano, hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Y cómo se prueba? Por la Biblia, yendo a la Biblia, siendo estudioso de la Biblia. Pero tienes que distinguir lo que es Biblia de lo que no es Biblia. Ir a la Biblia. No me creas a mí, no le creas a nadie. Hay que ir a la Biblia. Hay aquí un pastor que de hecho me gusta cómo predica, pero no cuando llega a la parte que dice él, ya les dije la verdad, ¿ok? Y si no la creen y te condenas, bueno, yo ya te mostré la verdad. No es lo que debemos hacer los pastores. Es, ve a la Biblia, no tienes por qué creerle a él, ni a mí, ni a nadie. Ve a la Biblia. Eso es lo que debemos de hacer. Deja el Facebook, deja el YouTube, deja un ratito el radio. Ponte a leer la Biblia. Hay gente que se la pasa todo el día escuchando la estación. Ve a la Escritura. Ve a la Escritura. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono. 8375
5051 y 8375 5055. Un saludo para Sofía que nos está escuchando. Las iglesias cristianas se supone, hermano, que venimos de la Reforma Protestante, aquella que comenzó Lutero, que entre varias cosas, entre muchas cosas, peleó por la Biblia. La Iglesia Católica tenía el control de la Biblia. Nadie tenía acceso a ella, nadie podía leerla. Lutero peleó por liberarla, por imprimirla, porque todos tuvieran una Biblia en casa. Lo que decía Lutero es: todos pueden leerla, todos deben estudiarla, todos podemos entenderla. Y a partir de la Reforma, este fue el mayor logro. La Biblia comenzó a ser impresa, la Biblia comenzó a ser traducida a más idiomas, la Biblia fue liberada. Y de ahí nacimos las iglesias evangélicas, de ahí surgen todas las denominaciones. Por eso es increíble que algunas iglesias, que algunos cristianos no lean la Biblia. Es increíble que algunos pastores recomienden a las personas no leerla. Sal de ahí. El cristiano tiene que estar leyendo la Biblia por su cuenta todos los días. Todos los días, solo escritura, decía, entre las 5 solas de aquella reforma, esta es una de las más importantes, solo escritura. Solo escritura. ¿En qué basamos lo que creemos? En la escritura, solo en la escritura. Pero si tú no lees la escritura, ¿cómo estarás dando cumplimiento a esta sola de la reforma? Hablemos un poco de la Biblia, mi hermano. Es lo más importante que tiene el cristiano. Hay un pasaje que me encanta y ojalá puedas tú enamorarte de él también. Segunda de Pedro 1:16 en adelante. Segunda de Pedro 1:16 en adelante. Mira cosas tan grandes que dice. Dice Pedro: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Es lo que está diciendo Pedro. Mira esta cosa tan grandiosa. No les hablamos de Cristo por medio de fábulas o cuentos. No, lo vimos con nuestros ojos. Vimos su majestad. Decía Juan, majestad como del unigénito del Padre. Ellos lo vieron. Luego dice en el 1:17 Pedro: cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, fíjate cómo dice, ya vimos su majestad, después oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Te das cuenta? Cosas tan grandes está hablando Pedro. Ya lo vimos con nuestros ojos. Un día escuchamos aquella voz enviada desde el cielo. Pero luego mira lo que dice en el 1:19. Tenemos la palabra profética más segura. Más segura, más segura. Más segura que Jesús en la tierra, más segura que aquella voz del cielo, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Más segura. La Escritura, dice ahí en el 1:20. Ninguna profecía de la Escritura. Está hablando de la Escritura. La Escritura es más segura que ver a Jesús en la tierra, más segura que escuchar una voz del cielo, más segura la palabra de Dios. Por eso hoy es base para todo la palabra de Dios. ¿Quién la escribió? Muchos dicen, sí, pero ¿quién la escribió? Sí, hombres como cualquiera. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí dice quién la escribió. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, etc. Inspirada por Dios quiere decir exhalada, salida de adentro de Dios. Claro que son
más de 40 autores, personas distintas, en el transcurso de más de 1500 años, pero tantas personas. ¿Cómo puede ser tan perfecta la historia que narra la Biblia? Porque hay un solo autor material, Dios, el Espíritu Santo. La Escritura fue inspirada por Dios. Lo que tú lees, los primeros 5 libros que escribió Moisés, bueno, es Dios el que le estaba dictando. El Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, es Dios el que le estaba dictando. Dios es el autor de la Biblia. ¿Sí? Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Eso es lo que dice en los Hebreos. Pero a nosotros con la Biblia. La Biblia es nuestra columna de nube. La Biblia es nuestra columna de fuego. La Biblia es nuestra zarza ardiendo. La Biblia es nuestro Jesús en persona. Eso dice la Biblia. En Juan 1 dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es su palabra. Jesús es la palabra. Y tenemos que entender 2 cosas. Los que nos decimos cristianos, principalmente y solamente, hermano, esto no puede saberlo un ateo. Esto no puede saberlo alguien de otra religión. El que se dice cristiano tiene que saber que la Biblia es indispensable. ¿Qué quiere decir indispensable? Que no podemos prescindir de ella. Es indispensable para todo, principalmente para salvación. Es decir, no se puede ser salvo, hermano, sin estudiar, sin conocer la palabra de Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice Juan 5:39, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Biblia, mi hermano. Las iglesias cristianas se supone que somos el pueblo de aquella reforma. ¿Sí? Salimos de aquel catolicismo que no podía leer la Biblia, que tenían la Biblia escondida, oculta, guardada, que no les convenía. El pueblo cristiano se supone que descubrió esto y salió de ahí gracias a la Escritura. Y sin embargo hoy nos está pasando lo mismo. ¿Sí? Privados de la Escritura. Pero ahora no porque nos la escondan. Ahora está en cualquier librería. Ahora es más, está en tu casa. Tú tienes Biblia. Solamente que no la lees. Te privas por gusto. A aquellos los privaban a fuerza. Tú te privas solito. Tú te privas por gusto. El cristiano hoy no ve necesario leer la Biblia porque le han engañado. Te han engañado que con ir a la iglesia basta. Y crees que eso te hace cristiano. No es así. Este es el principal ataque del diablo, es contra la palabra. La parábola del sembrador en Lucas 8 habla de esto, que el diablo atacará la palabra. El diablo querrá quitarte la palabra porque él sabe que la palabra es indispensable para todo. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitamos la palabra de Dios. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Tienes que saber la palabra. Juan 7:38 dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Dice segunda de Timoteo 3:14 y 15. Segunda de Timoteo 3:14 y 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oye, que no es que somos salvos por fe, claro, pero mira lo que dice. Son las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Sí? Es decir, la fe no es repetir una oración, hermano.
La fe está basada en la Escritura, como leímos ahorita. El que cree en mí, como dice la Escritura. Leemos Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y mucha gente anda precisamente a causa de estos falsos maestros. Y segundo, a causa de tu ignorancia y no leer palabra de Dios, se traga cualquier cosa. ¿Sí? Dice, ¿ves? Si confiesas con tu boca, confiésalo y ya no. Mira lo que dice en el 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es indispensable para la salvación la palabra de Dios. Dice Santiago 1:19 en adelante. Santiago 1:19. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Oye, hay otro ejemplo, ¿no? De aquel carcelero que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, además. Y hay gente que sigue, ¿ves? Pero ese es el mal del cristiano, que llama a leer escritura a leer versículos aislados. Hay iglesias, tristemente, que enseñan esto. Parece cristiano, hay que memorizar versículos. No hay que memorizar versículos, hay que leer la escritura completa, de principio a fin, libros completos, Biblia completa. Mira ahí mismo, en Hechos 16:32, después de que le dicen, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso iban a ser salvos él y su casa. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Dios siempre ha hablado. Tú ves en la Biblia, ¿sí? En el Edén, hablar con Adán y Eva. Habló con Abraham con una voz audible. Hablaba con Moisés cara a cara. Lo guiaba al pueblo con columna de nube, columna de fuego. Habló al pueblo por sus profetas. Decidió luego bajar personalmente y hablarnos personalmente. Jesús es Dios hablándonos. Y hoy nosotros, ¿qué es lo que tenemos? La Escritura. Juan 1. Sí, ese es nuestro Jesucristo, el Verbo hecho carne. Esa palabra se hizo hombre y la palabra es indispensable para nosotros, es indispensable para salvación, es indispensable porque la meta para ser salvos es la santidad. ¿Y cómo habremos de ser santos? ¿Cómo habremos de conocer y practicar santidad sin la palabra de Dios? Antes de continuar, te voy a dar otra vez los números de teléfono por si quieres marcarnos antes de irnos. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. ¿Ok? La Biblia es indispensable para ser salvo. La Biblia es indispensable para ser santo. ¿Sí? ¿Cómo sabremos qué es pecado? La Biblia nos manda a ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Sí? Nos manda en Mateo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Hay que luchar con el pecado. Hasta la sangre nos manda Hebreos 12. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo sabremos lo que es pecado? ¿Sí? Sin la Biblia. Hoy el pueblo cristiano tiene volteados los mandamientos. Dice a lo malo bueno y a lo bueno malo por falta de la Escritura. ¿Sí? Hay pecados que ni siquiera sabes que lo son. ¿Por qué? Por no leer la Escritura. Y el no conocerlo, la ignorancia, no te exime, hermano. No te exime de que serás castigado un día. ¿Sabías que no hacer discípulos es pecado?
Sí, porque es un mandamiento hacerlo. ¿Sabías que no predicar la palabra de Dios es pecado? Sí, porque es un mandamiento, es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice Mateo 28, dice Marcos 16. ¿Sabías que no hacer obras de caridad es pecado? Sí, así enseña Mateo 25, 31 en adelante. Y tantas cosas que no lo sabes. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero sin embargo, los falsos no solo hacen esto. No nos hablan de cosas que son pecado, ¿sí? Y nos enseñan a practicar cosas que son pecados. ¿Sabías que el declarar y decretar es pecado? Estás ofendiendo a Dios, igual como el que adora ídolos. El pedir prosperidad. ¿Sabías que la avaricia es pecado? De lo que estamos hablando hoy, de idolatrar a un pastor, es pecado. Y tantas cosas que no lo vemos por lo que dice nuestro Señor. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Sabías que 1 Corintios 14 enseña que hablar en lenguas en la congregación sin haber un intérprete es pecado? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Busca 1 Corintios 14. Por falta de lectura de la Biblia, el pueblo de Dios es engañado fácilmente. Está siendo consumido fácilmente. Tenemos que volver a la palabra, hermano. No te cierres a esto. No te cierres a esto. Dice Juan 15:3. Ustedes están limpios por la palabra de Dios que les he hablado. La palabra limpia, la palabra es la que nos va a santificar. Dijo Jesús en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sí, la palabra es la que limpia. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra debería de ser todo para el cristiano. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Has leído la Biblia completa? ¿Has leído la Biblia completa? ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Debería de ser vergonzoso para un cristiano de 2 años, un cristiano de 3 años, no haber leído la Escritura ni siquiera una vez completa. Un cristiano de 3 años, de 4 años, ya debe de haber leído la Biblia completa mínimo 2 veces, hermano. Mínimo 2 veces. En vez de estar tanto en Facebook, en vez de estar tanto en YouTube, en vez de estar buscando palabra de hombre, ponte a buscar palabra de Dios. El cristiano es hoy un pueblo perezoso. El cristianismo se ha convertido en un pueblo conformista, un pueblo que no desea y que no busca a Dios de verdad. Es increíble para mí hablar con gente que se dice cristiana y que se pone a discutir por el amor de Dios, que se pone a discutir de doctrinas. ¿Por qué? Porque lo escuchó de su pastor, porque lo escuchó de MacArthur, porque lo escuchó de Calvino. Y le dice, ¿y has leído la Biblia? No, pero yo creo esto. Hermano, eres un ignorante, hombre. ¿Qué puedes creer si no has leído la Biblia una sola vez? Solo estás creyendo en hombre y siguiendo a un hombre. Y aunque ese hombre sea de sana doctrina, tú ya estás en pecado porque lo estás idolatrando. ¿Sí? Cuando dejas de probarlos, cuando dejas de ponerlos a prueba, cuando dejas de examinarlos, te has convertido en un idólatra. Es increíble. Hay gente que no lee Biblia, hay gente que la lee desordenadamente, hay gente que la abre a ver qué Dios tiene para él ese día. Hermano, por el amor de Dios,
No importa si diezmas, no importa si escuchas radio, no importa a qué iglesia vas, no importa a qué pastor sigues, si cantas, no importa si vas al encuentro, lo único que importa es la palabra de Dios. Dijo Jesucristo en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Sabes qué está diciendo Cristo? Por la palabra serás juzgado. ¿Sí? Todo lo que hoy practicas, un día se te preguntará por qué lo practicas. Y es la palabra la que te juzgará, mi hermano. ¿Estás seguro de todo lo que hoy practicas? Lo que practica tu iglesia, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y de esas cosas son de las que vamos a comenzar a hablar. Por ejemplo, la Santa Cena que practicas en tu iglesia, ¿estás seguro que es conforme a la Escritura? Por ejemplo, cualquier práctica que tengas en tu iglesia, la música que hoy está en tu iglesia, ¿estás seguro que es conforme a la Biblia? ¿Ves en algún lado del Nuevo Testamento alguna reunión con música como hoy la tienen las iglesias? ¿Estás seguro? ¿Has leído la Biblia? ¿Sí? Si alguien dice que conoce a Jesús, pero no conoce la palabra, está mintiendo o está siendo engañado. ¿Sí? Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Jesús es la palabra es Jesús. Nadie puede decir que conoce a Cristo si no conoce la palabra. Es indispensable. No se puede conocer a Dios sin conocer su palabra. No se puede ser un seguidor de Jesús sin conocer la palabra. No se puede ser cristiano verdadero sin conocer la palabra. Mi hermano, recapacita. Empieza hoy. Tienes que leer la palabra. No te das cuenta, o más bien te darás cuenta cuando comiences a leer la Escritura, que lo que practicamos hoy no se parece, hermano, a nada de lo que dice la Escritura. Que lo que vivían los cristianos, hermano, no se parece a nada al cristianismo de hoy. Y entonces tendrás que llegar a una conclusión. O estás equivocado tú, o está equivocada tu iglesia y tu pastor, o está equivocada la Biblia. Yo no sé por qué presiento, hermano, no sé, es un presentimiento que tengo, que la Biblia no está equivocada. La Biblia no está equivocada. Que los que ha torcido todo es el hombre. Y que hoy hay algo que se llama cristianismo, que no lo es. Y que todos estos pastores han cooperado para ir haciendo esto. Gente que cree y ve el cristianismo ya de una forma. Por las demás iglesias. Oye, ¿dónde está la música? Todas las iglesias tienen, pero en la Biblia no aparece. En la Biblia no aparece. Oye, ¿dónde está el púlpito? Debe de estar el púlpito, ¿no? En la Biblia no aparecen esas cosas. En la Biblia no aparecen esas cosas. Oye, la Santa Cena, ¿dónde están los vasitos de jugo de uva? ¿Y dónde está la hostia? ¿Dónde están los pedacitos de galleta salada? En la Biblia no aparecen esas cosas, hermano. La liturgia que hoy practicas, el cristianismo que hoy vives, ¿te has preguntado alguna vez? ¿Está basado en la Escritura? Rechazar la Escritura es rechazar a Jesús, no es cosa menor. Por eso dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. Hermano, ¿a quién iremos? Dice, si solo Él tiene palabras de vida, solo en la Escritura está la palabra de vida. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Juan 8,
47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso es lo que dice nuestro Señor. Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Puedes despreciar tú esto, hermano? ¿No lo estaremos despreciando? Estamos caminando en un cristianismo que nos han vendido como cristianismo, y salimos y vemos al vecino y vemos al hermano y vemos a las otras iglesias y decimos, sí es. Todos son así, sí es. No estamos equivocados. Si acaso, bueno, si no me quiero tirar al piso, pues me voy con los bautistas. Si quiero ser un poco más serio, bueno, me voy con los metodistas. Pero sí es. Y ni siquiera nos atacamos unos a otros porque pues cada quien tiene su don, ¿no? Y todos somos cristianos. Y no, hermano, junta todo el cristianismo evangélico. Junta todas las denominaciones, hermano. Nada tienen que ver con la Escritura. No estoy hablando de catolicismo, que lógicamente y claramente nada tiene que ver con la Escritura. Estoy hablando del pueblo de la Reforma. Estoy hablando de aquel pueblo que cambió, se supone. Volvamos a la Escritura. Volvamos a la Escritura. Mis hermanos, creo que se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos el próximo jueves, si el Señor lo permite.